Nuestro Padre, te damos gracias. Venimos este día dando gracias por tu regalo de las Escrituras. Sabemos quién eres y sabemos quién somos nosotros y sabemos lo que esperas de nosotros. Sabemos nuestro Salvador Jesucristo y el Espíritu de Dios y nuestro Dios triuno. Sabemos nuestro futuro a todos los que saben, los que conocen a Cristo, y sabemos los futuros de los que no conocen a Cristo. Nos has dado a todos que pertenece a vida y a bondad, y miren en nuestros corazones. Humíllanos antes de ti para que nosotros seamos transformados de un nivel de gloria a otra, santificado para ser como nuestro Salvador Jesucristo. Y oramos en su nombre. Amén. Primeramente, abran a Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30. Vamos a comenzar a nuestro texto principal en Mateo 5, pero vamos a comenzar en la calle hace como 1500 años antes de eso, y vamos a pasar al Evangelio de Mateo. No conozco un cristiano que pueda decir: mi vida de oración es completamente suficiente y gloriosa. No conozco a nadie que diga eso. Cada creyente puede engrandecer o mejorar o enriquecer su vida de oración. Y para mí personalmente, cuando tengo una oportunidad de predicar en la oración, es como agua fresca, refresca mi alma, es bueno para mí, y mi esperanza es que haga lo mismo para ti. Y por esta razón decidí hace tiempo que cuando lleguemos a Mateo capítulo 6, versículo 5, que íbamos a desacelerar nuestro paso y duraremos tiempo para saborear esto que es tan vital con nuestra comunión con el Señor. No conozco a un cristiano que diga: mi vida de oración es completamente suficiente y gloriosa, y creo que no conozco a un cristiano tampoco que diga: mi meta es ser anémico y sin confianza en mi vida de oración. Por los siglos en la iglesia, un buen caminato con el Señor siempre ha sido acompañado por una vida de oración grande. Siempre van unidos. Entonces, para esta serie, quiero robar una línea común que se usa en los círculos carismáticos, y quiero hablar esta serie: cómo orar en poder. Cómo orar en poder o con poder. Y cada mensaje del texto de Mateo 6 voy a enfocarme en un aspecto de orar con poder, y esta es una introducción para eso. Pero ¿qué significa orar con poder? Quiero empezar a pensar de eso. Tengo una precaución que el movimiento carismático que empezó a los principios del siglo XX ha enfatizado la oración, pero hasta el punto que están diciendo que ellos tienen las claves y los secretos de orar con poder, particularmente cuando están hablando de orar en lenguas, el don milagroso que cesó en la era apostólica. Siempre dicen que es un lenguaje de oración, pero un estudio básico del Nuevo Testamento dice que las lenguas, el don de lenguas, era un don de hablar en un idioma humano que no han aprendido, y eso paró con los apóstoles. Pero el movimiento carismático ha estado obsesionado con oraciones poderosas. ¿Qué es lo que significa eso para ellos? Un escritor, en un artículo que se llama Andar en oración poderosa soltará el control del diablo sobre ti, este autor dice: a través de la oración tienes el poder de hacer que las cosas sucedan. Esta autora dice: hay secretos para abrirse camino hacia la victoria. El título solamente revela la herejía distorsionada de que el diablo tiene poder sobre los cristianos que no tienen el poder secreto de oración. La meta en la teología carismática siempre es un avance que nunca se define muy bien, excepto que con riqueza y salud y obtener todos tus deseos. Nunca leerá material útil en el mundo carismático llamado cómo abrirse paso para sufrir bien o cómo abrirse paso para aceptar la tragedia. Nunca leen esto porque eso quebranta todo su sistema de teología que puedes hacer que Dios resuelva todos tus problemas. Otro escritor dice:
en el artículo Puedes construir una vida de oración poderosa, dice, la oración es una gran fuerza con el potencial de mover a Dios. Debemos creer para que el poder de Dios se manifieste en nuestras propias vidas. Eso es algo más de que Yoda o Luke Skywalker diría que un cristiano. La oración misma en la teología carismática es el poder para mover a Dios para que haga lo que deseamos nosotros por esa oración. Pero el gurú de todos los gurús en el movimiento carismático, el padrino de heregia, como le llamo yo, es muy abierto acerca de su vista de oración similar a la brujería. Escribió un artículo que se ha reimpreso y distribuido. Dice, se llama La intercesión brinda oportunidad al Espíritu Santo. Y escribe, ¿por qué estamos llamados a la intercesión? Porque Dios no hace nada en la tierra sin la cooperación de un hombre. La oración es la puerta de entrada a la más poderosa liberación de poder que conoce el hombre. Trae la presencia misma de Dios sobre el hombre en cualquier parte del mundo, y ese poder opera cuando los creyentes permiten que esos ríos de agua viva fluyan hacia el seco y sediento. Copeland dice que debemos de interceder en oración para la gente que sepa esto, porque Dios tiene hambre para tener familia. Y dice, puedes gemir en voz alta, estás liberando poder espiritual. Y la intercesión le da al Espíritu Santo la oportunidad de traer la plenitud de la voluntad de Dios para que se cumpla en la tierra. Esta visión claramente es una vista herética, una herejía. Dios no hace nada en la tierra sin la cooperación de un hombre, y supongo que la creación viene a mente. Pero ese no es mi punto. Para todos estos carismáticos que desvíos de la verdad, la oración es un poder independiente. Y es mucho más un hechizo de bruja que comunión y compañerismo glorioso con un Dios todopoderoso. Pero si somos honestos, podemos ver por qué el movimiento carismático continúa a atraer millones y millones de gentes con muy poco énfasis o mención del evangelio bíblico y todo énfasis en hacer que Dios haga cosas para ti, porque la idea de poder, de oración poderosa es atractiva para nosotros. Entonces, ¿qué significa la oración poderosa? Significa usar a Dios para mis propósitos, y si yo puedo hacer eso, entonces mi oración es poderosa. Y comprendemos que mal es esto y herético es esto. Pero no hay una parte de ti que dice, pero sí quiero orar en poder. Sí quiero vivir una vida que es caracterizado por un récord de oraciones respondidas y comunión con Dios. ¿No quieren eso? Pues sí pueden tener eso, y no tienes que recurrir a la herejía carismática y teología inventada que convierte a Dios como una máquina expendedora cósmica. Pero, ¿qué significa orar con poder realmente? Vamos a durar unos meses explorando esto, pero sí hay un punto de comienzo. Es un punto sorprendente. Vamos a llegar a esa sistemáticamente esta mañana, porque orar en poder comienza con una postura de oración, una actitud, una disposición, no una postura física. La escritura tiene ejemplos de gente orando de varias posturas, mirando para arriba, mirando para abajo, con los ojos abiertos, los ojos cerrados, sentados. Estoy hablando de la postura del corazón, la posición del corazón, la actitud que traemos a la oración. Y para ayudarnos a entender esta postura de oración, quiero caminar por unos ejemplos de esta postura de oración, y vamos a llamar estas para ayudarnos a identificar esta postura de oraciones. Entonces vamos a tener etiquetas y vamos a juntarlos todos para identificar esta postura de oración. Y esta tiene que ser donde empezamos. Y vamos a empezar con Éxodo 30. Voy a explicar el texto,
Y vamos a identificar esta. Aquí Dios le está dando la particular del tabernáculo de Israel después de que han escapado de Egipto. Y lo más importante era el Santo de los Santos. Este era el trono de Dios en la tierra, afuera del Santo de los Santos, del lugar santísimo. Era el lugar santo. Y en este lugar debería de haber un velo que llega al lugar santísimo, un altar de incienso. Versículo 1 a 6 describe este altar de incienso, un pequeño altar de 18 a 20 pulgadas cuadradas y 3 pies de alto, y debía ser cubierto en oro. El altar de incienso era la característica central del lugar santo, junto enfrente del velo. Tienen que pasar el velo para entrar al lugar santísimo. Y todos los elementos describidos en Éxodo para el tabernáculo tienen una relación a la oración, porque el tabernáculo era la forma que Dios se conectaba con su gente, y esa es una referencia clara a la oración. Pero el altar del incienso es especialmente importante cuando se piensa de la oración. Las escrituras hacen una representación directa de oración, que el incienso representa oración de comunicación con Dios. Salmo 141:2, el salmista pide que sus oraciones sean como incienso delante de Dios que está levantando. Apocalipsis 5:8 habla del incienso, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis 8:4. El humo del incienso subió con las oraciones de los santos de la mano del ángel. Levítico 16 describe que en el día anual de expiación, para que el sumo sacerdote pueda entrar al lugar santísimo, debe traer fuego y el incienso con él, o morirá. Debe de haber comunión y comunicación con Dios. Entonces el altar del incienso es claramente unido con la oración. El símbolo del incienso subiendo hacia arriba se presta muy naturalmente a la imagen de la oración, y las escrituras lo confirman. Y aquí en Éxodo 30:1 a 6 hay especificidad y detalles dados del plan y de construcción de este altar de incienso. Es muy preciso, hasta el diseño debe de ser completamente lo que dijo Dios, y justo como el diseño de las cosas físicas de acercarnos a Dios, también debemos de ser específicas y obedientes de las cosas espirituales para acercarnos a Dios. En los próximos versículos hay 3 cualidades del servicio en el altar del incienso y son muy específicas. La primera calidad podemos llamar quema continua. Quema continua, versículo 7. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él, lo quemará cada mañana al preparar las lámparas. Y cuando Aarón prepare las lámparas al atardecer, quemará incienso. Habrá incienso perpetuo delante del Señor por todas vuestras generaciones. La quema continua es fuertemente relacionado con la oración y simboliza la adoración en oración. Debe de ser característica de la adoración del tabernáculo. Y hay segunda calidad. Esta es la calidad de obediencia cuidadosa. Obediencia cuidadosa, versículo 9. No ofreceréis incienso extraño en este altar, ni holocausto, ni ofrenda de cereal, tampoco derramaréis libación sobre él. ¿Qué es este incienso extraño? Es cualquier cosa que no es prescrito. Observen la importancia de sumisión total. Pero al final del capítulo, versículo 34 dice: Entonces el Señor dijo a Moisés: Toma especias, estacte una aromática y galvano, especias con incienso puro, que haya de cada una igual peso. Con ello harás incienso, un perfume, obra de perfumador, sazonado, puro y santo. Y molerás parte de él muy fino y pondrás parte delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me encontraré contigo. Santísimo será para vosotros. El incienso que harás no lo haréis
en las mismas proporciones para vuestro propio uso, será santo para el Señor. Cualquiera que haga incienso como este para usarlo como perfume, será cortado de entre su pueblo. Es una mezcla exacta y no se debe de usar para otro propósito. Evidentemente era un incienso dulce y bello olor. Sería tentador usar esta receta para uso personal. Levítico 10 cuenta la historia de qué tan serio Dios era con todo esto cuando los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, aprendieron cuán seriamente Dios toma la obediencia para adorarlo solo de la manera que prescrita. Ellos ofrecieron fuego extraño que era probablemente una mezcla diferente de incienso, y salió fuego del santuario y los consumió. La clave de todo este concepto se encuentra en Éxodo 30-37. Te será santo para el Señor. ¿Qué dice esto? Nos dice que el incienso, las oraciones, eran para bendecir a Dios. Entonces, son para su bien y para su gozo. Oración no debe de tolerar ninguna rareza extranjera que no sea para la gloria de Dios. Hay amor de Dios, es para la gloria de Dios. Estas calidades de ardor continuo, obediencia cuidadosa, hay otra calidad, confesión de pecado. Versículo 10 dice: Aarón hará expiación sobre los cuernos del altar una vez al año, hará expiación sobre él con la sangre de la ofrenda de expiación por el pecado, una vez al año por todas vuestras generaciones. Santísimo es el Señor. El altar de incienso está directamente involucrado con el día de la expiación, este día de perdón y de arrepentimiento nacional. Entonces la oración está vitalmente conectada a la limpieza ante Dios. Las oraciones de personas impuras no se pueden aceptar. Salmo 66:18 dice: si veo maldad en mi corazón, el Señor no me escuchará. El punto de Éxodo 30 es que las oraciones no son solamente hacia Dios, son para Dios, son para Él. Entonces, ¿cómo etiquetaremos Éxodo 30? Y lo llamaremos: la oración bendice a Dios. La oración bendice a Dios. La oración es primeramente y principalmente para Dios. La oración no satisface de alguna manera una necesidad que Dios tiene. Es totalmente autosuficiente y no tiene necesidades, pero es por el honor, el amor, la gloria y el valor de Dios. La postura de oración por la que estamos trabajando es ilustrada primero por el hecho que la oración bendice a Dios. Esta postura de oración bendice a Dios. Abra la página a Ruth 2 y vamos a pasar por historias familiares. El libro de Ruth es la historia de una mujer moabita, de Ruth, que había casado con un hombre israelita y luego enviudó, y siguió a su suegra Naomi, también viuda, y ahora básicamente desamparada, regresaron a Belén, de donde era. Estaba en una situación desesperada, dos viudas sin perspectivas aparentes. Entonces Ruth, según la ley de Moisés, salió humildemente a trabajar duro y recoger grano de los campos durante el tiempo de la cosecha. Este es trabajo difícil, potencialmente peligroso. Una mujer sola con todos los granjeros, pero conocen la historia por el plan providencial de Dios. Ruth fue a llegó al campo de un hombre rico, Booz, quien resultó ser uno de los parientes del difunto esposo de Noemí. Booz protegió a Ruth y le dijo a los hombres que no lo tocaran. Y Booz le dio almuerzo generoso y secretamente ordenó a sus hombres que dejaran mucho grano extra para que ella terminara con un enorme botín de grano de un día. Entonces Ruth le devolvió el grano a Noemí, y Noemí pronuncia dos bendiciones, dos oraciones. Ruth 2:19.
Entonces su suegra le dijo: ¿Dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Esta es una oración, es una oración bella. ¿Por qué? ¿Por qué es oración bella? Porque esta es una mujer sin dinero que está ahora orando por la bendición de un hombre que es muy bendecido. No hay ninguna sensación de celos o, por supuesto, te debería ayudar. Hay gratitud y humildad y un deseo genuino de Dios que bendiga a este hombre desconocido. Pero entonces, segunda parte de Ruth 19, y ella informó a su suegra con quien había trabajado y dijo: el nombre con el que trabajaste hoy se llama Booz. Ahora Noemí describió que este era un pariente, un salvador potencial para ellos. Y ahora reza una segunda oración. Dice en versículo 20, y Noemí dijo a su nuera: sea el bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo también a Noemí: el hombre es nuestro pariente, uno de nuestros parientes más cercanos. Era claro que Dios estaba usando a Booz para proteger a Ruth y a Noemí. Y por supuesto, conocemos el resto de la historia. Booz sabía quién era Ruth y terminó casándose con Ruth. Pero lo que quiero decir es que las oraciones de Noemí no hay ningún indicio de celos o de derecho. Noemí, una viuda y casi indigente, oraba por la bendición de un hombre que tenía infinitamente más que lo que tenía ella. Podríamos etiquetar esta descripción de esta postura de oración. Esta postura de oración eleva a otros. Esta postura de oración, primero, bendice a Dios. Segundo, eleva a otros. Vamos a seguir añadiendo a esta postura de oración. Abran a 1 Samuel 1, una oración muy conocida en la Biblia. En la historia de redención del Antiguo Testamento, 1 Samuel comienza el tiempo de los jueces hacia el tiempo de los reyes, pero Samuel, humanamente hablando, fue nacido por las oraciones de su mamá, Ana. Ana era una de las dos esposas de Elcana, y Ana no podía tener hijos. Versículo 5 dice: el Señor no le había dado hijos. Y año tras año la familia iba a la casa del Señor aquí en Silo, y allí ofrecían sus sacrificios prescritos. En este momento, muy simplemente, estaban más cercas a Dios. Durante este tiempo, Ana lloraba y clamaba a Dios por un hijo, y parece que las otras esposas podían tener hijos frecuentemente. 1 Samuel 1:10. Ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. E hizo voto y dijo: oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva. Yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida, y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Versículo 10. Estaba muy angustiada. Esta palabra significa desesperada. Versículo 10. Lloró amargamente. En hebreo es un punto enfático. La repetición de la palabra llorar se puede decir que ella continuamente lloraba en su llanto. Entonces, en el versículo 10, su oración a Dios está encapsulado con amargura del alma y de lo que estaba pasando adentro y lo que estaba pasando afuera. Adentro, y su oración muestra cuánto deseaba esta cosa buena y piadosa, un hijo. Ella le pidió al Señor que le diera un hijo, y si lo hacía, entonces su hijo sería apartado como nazareo, dedicado al servicio. Ella lo devolvería. Y por supuesto Dios contestó su oración. Versículo 20.
Y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo he pedido al Señor. Entonces su oración está en medio de angustia, es completamente transparente, hasta está llorando ante Dios y está dispuesta a entregar a Samuel al Señor. No hay ningún sentido de merecer o de privilegio o de derecho, es completamente sin poder. Entonces podríamos etiquetar la oración de Ana como una oración que admite desesperación. La postura en oración que estamos buscando hasta ahora, esta postura de oración bendice a Dios, eleva a otros y admite la desesperación. Vamos a otra oración, Job capítulo 1. En Job vemos la historia de la soberanía de Dios en medio del sufrimiento. Dios ha permitido que Satanás golpee a Job con la muerte de sus hijos y de la pérdida de su propiedad. Y uno de los ejemplos más grandes de lo que es la adoración bíblica, al final de Job capítulo 1, después de recibir noticias que de su propiedad y sus hijos y hijas ya siendo perdidas, Job 1, versículo 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero que noten que Job hace dos afirmaciones paralelas de verdad teológica. Las primeras dos son antropológicas sobre la teología del hombre y las otras son teológicas sobre Dios. Y son paralelos. Deje demostrarles estos. Él dice que salió del vientre de su madre desnudo y dejará a esta tierra como regresando sin nada. Esta es la declaración de verdad acerca de la humanidad. Vienen sin nada y se van sin nada. Y en forma paralela hace una declaración de verdad acerca de Dios, que Dios da paralelo a la humanidad saliendo del vientre y Dios quita paralelo al hombre saliendo del mundo. Esta es una comparación tan clara entre la humanidad y Dios que se puede encontrar en la Biblia. La humanidad viene y se va sin nada y Dios es el que da y Él es el que quita. Es una declaración teológica excelente. Job afirma que Él es nada y que Dios es todo. Que Job no tiene poder, ninguna posesión, y Dios tiene todo el poder y toda posesión. ¿Por qué es tan importante esto? Job está afirmando que lo que sucederá en la muerte simplemente sucedió mientras aún está vivo. Todo se le ha quitado y bendice a Dios. Y noten la evaluación de esta oración y la respuesta de Job a su prueba en este punto. Versículo 22. En todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. ¿Cómo está orando Job? ¿Cuál es su actitud? Podríamos etiquetar esta oración como una que se aplasta a sí mismo. Aplasta a sí mismo. No hay orgullo, no hay una creencia sutil que él merece algo. Básicamente dice, bueno, pues ya me iba a salir del mundo sin nada. Ahora solo tengo una prevista de lo que va a ser eso. Se aplasta a sí mismo. La postura de oración bendice a Dios, eleva a los demás, admite la desesperación y se aplasta a sí mismo. Abran la página de Jeremías 14. Jeremías 14. Dios está juzgando al reino del sur de Judá por traición del pacto y hay una sequía. El agua escasea, incluso los animales están sufriendo. Jeremías intercede por los israelitas, por los rebeldes que sean, y Jeremías va al Señor y dice, en 14, vemos el comienzo de la intercesión de Jeremías en esta situación. Jeremías 14, versículo 7, este es Jeremías hablando a Dios, dice, su oración, dice,
aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros. Oh Señor, obra por amor de tu nombre. En verdad han sido muchas nuestras apostasias. Contra ti hemos pecado. Tú, esperanza de Israel, Salvador suyo en tiempo de angustia. ¿Por qué has de ser como forastero en la tierra y como caminante que ha plantado su tienda para pasar la noche? ¿Por qué has de ser como un hombre desalentado, como un guerrero incapaz de salvar? Sin embargo, tú estás en medio de nosotros, Señor. Por tu nombre somos llamados, no nos abandones. Jeremías le está rogando a Dios que sea la esperanza de Israel. Y Jeremías expresa cómo se siente que Dios es como un viajero que solo está pasando o como una persona confundida que no sabe qué hacer. Jeremías no cree esto de Dios, pero dice, parece que esto es lo que está haciendo. Y Dios da una respuesta asombrosa. Versículo 10 dice, así dice el Señor de este pueblo, cómo les ha gustado vagar, no han refrenado sus pies, el Señor pues no los acepta, ahora se acordará él de su iniquidad y castigará sus pecados. Y el Señor me dijo, no ruegues por el bienestar de este pueblo. Cuando ayunen, no escucharé su clamor. Cuando ofrezcan holocausto y ofrenda del cereal, no lo aceptaré, sino que con espada, con hambre y con pestilencia los destruiré. Dios está resuelto a juzgar el pecado del pueblo y le dice a Jeremías que no ore. Entonces, ¿qué hace Jeremías? Jeremías ora. Versículo 13. Y yo dije, Señor, Dios, he aquí los profetas le dicen, no veréis espada ni tendréis hambre, sino que os daré paz verdadera en este lugar. Jeremías está diciendo que hay profetas falsos que le está diciendo a la gente que Dios los va a bendecir. No hay referencia a pecado, no hay referencia a justicia, solo que Dios no permitirá que sucedan cosas malas. O puedo decir, el evangelio de la prosperidad siempre ha estado. Pero Dios corrige esto y señala en versículo 14 a 18 que estos son falsos profetas y que ellos tendrán su propio castigo. Entonces otra vez Dios está dando a Jeremías el mensaje, estoy determinado a juzgar, es decir, no ores por este pueblo. Pero ¿qué hace Jeremías? Jeremías ora. Versículo 19. ¿Has desechado por completo a Judá o ha aborrecido su alma a Sión? ¿Por qué nos has herido sin que haya curación para nosotros? Esperamos paz y no hubo bien alguno, tiempo de curación y aquí terror. Reconocemos, oh Señor, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, pues hemos pecado contra ti. No nos desprecies por amor a tu nombre, no deshonres el trono de tu gloria. Acuérdate, no anules tu pacto con nosotros. ¿Hay entre los ídolos de las naciones alguno que haga llover? ¿O pueden los cielos solos dar lluvia? No eres tú, oh Señor nuestro Dios. En ti pues esperamos, porque tú has hecho todas estas cosas. ¡Qué oración! Jeremías está entregándose a sí mismo a la misericordia de Dios y a Judá a la misericordia de Dios. ¿Por qué? Versículo 21, por amor a tu nombre. Seguramente eso moverá a Dios a actuar. Pero Dios responde en capítulo 15, 1. Entonces el Señor me dijo, aunque Moisés y Samuel se presentaran ante mí, mi corazón no estaría con ese pueblo. Échalos de mi presencia y que se vayan. Dice, buena oración, pero ni Moisés ni oración me harán cambiar la mente. Dice versículo 3, y pondré sobre ellos 4 géneros de males, declara el Señor, la espada para matar, los perros para despedazar, las aves del cielo y las bestias en la tierra para devorar y destruir. Ni Moisés ni Samuel van a recibir respuesta a su oración. Es decir, no oren por este pueblo. Pero ya sabemos lo que va a hacer. Jeremías va a orar. Versículo 10. Dice, ay de mí, madre mía, porque me diste a luz como hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Le dice al Señor, no hagas que tenga que decirle esto a la gente de Dios, al pueblo de Dios. No quiero ser hombre de contienda o de discordia. Mejor ni hubiera nacido. Versículo 11, Dios compasivamente promete a Jeremías que él personalmente estará salvo. En Jeremías 39 registra el cumplimiento de esa promesa,
Pero en versículo 12 a 14, Dios declara que todas las riquezas y tesoros de Israel serán arrebatadas. Es decir, no ores por este pueblo. Y ahora, Dios estaba, de hecho, determinado a castigar a los israelitas por su infidelidad al pacto. Y esto será por la invasión de los babilonios. Pero el contexto más grande de Jeremías nos recuerda que Dios tenía un plan más grande en mente, más grande en alcance que solo el castigo de Israel. Por ejemplo, los capítulos 50 y 51 contienen una larga declaración de Dios sobre la próxima destrucción de Babilonia. ¿Por qué? Porque se atrevió a venir contra el pueblo de Dios. Y por supuesto, Dios promete que su ira contra Israel se terminará, llegará a su fin. Jeremías 31. En aquel tiempo declara Yahvé, yo seré el Dios de todas las familias de Israel y ellas me serán por pueblo. Así dice Yahvé, el pueblo que sobrevivió a la espada halló gracia en el desierto. Israel cuando iba en busca de su alivio, Yahvé se le apareció. Con amor eterno te he amado, por eso os he atraído con misericordia. Otra vez te edificaré y serás reedificada. Oh Virgen de Israel, de nuevo tomaréis vuestros panderos y saldréis a las danzas de los que celebran. Pero simplemente quiero señalar 3 cosas. Primero, Dios le dijo repetidamente que parara de orar por Israel. Segundo, Jeremías continuó orando por Israel. Y tercero, Dios nunca reprendió a Jeremías por continuar orando por Israel. Nunca lo hizo. ¿Qué estaba haciendo Jeremías? ¿Cuál fue la esencia de no dejar de orar? Podríamos etiquetar las oraciones de Jeremías como oraciones que suplican gracia, piden gracia. Ahora, todavía estamos llegando a esta postura de oración que produce el verdadero poder. Esta postura de oración bendice a Dios, eleva a los demás, admite la desesperación, se aplasta a sí mismo y suplica gracia. Esta es oración poderosa, esta es la forma correcta de pensar en oración. Entonces, ¿qué es esta postura de oración? ¿Qué es bendecir a Dios, elevar a los demás, admitir desesperación, aplastarse a sí mismo y suplicar gracia? ¿Cómo se puede sumar esto? Es una postura de humildad total. Esa es la postura. Esto es de donde viene el poder. Allí deben empezar. Una postura de humildad total. Esto es muy lejos de, a través de la oración tienes el poder de hacer que las cosas sucedan. O la oración es una gran fuerza con el potencial de mover a Dios. Ahora vamos a Mateo capítulo 5. Mateo 6 capítulo 5 y ahora lo que leemos de Jesús hablando de oración, se entiende fácilmente. Mateo 6, versículo 5. Mateo 6, 5 dice, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Jesús condena a los hipócritas que oran con el propósito específico de ser vistos y escuchados. Sin pensar nada en Dios, solo están pensando en ser vistos por la gente de Dios como piadosos. Había tiempos específicos en el día prescritos para la oración. Qué fácil sería de suceder caminando por la calle y empezar a orar en la calle más ocupada. ¿Podías demostrar qué piadoso eres? Jesús no está haciendo una provisión contra oración pública. La iglesia primitiva oraba juntos, pero está diciendo de que entren a un lugar privado donde nadie puede ver para ser impresionado, donde alguien no puede saber. Este es para
comulgar en privacidad con Dios. Esta es una receta para tratar radicalmente con la tendencia de orgullo, donde nadie sabe, donde nadie ve. La semana pasada escuchamos su admonición de dar cuando están tratando de demostrar su piedad de una forma que todos lo saben. Y dice igualmente que los que oran en público con esta actitud orgullosa ya han recibido su recompensa. Lo puedo decir así. El poder en la oración es paradójico. Es paradójico. La oración poderosa comienza con debilidad, con desvalidez, con degradación, con una postura de humildad total. Comienza expresando su corazón al Señor en humilde tranquilidad, en el cuarto interior, por así decirlo. Y la enseñanza inicial de Jesús sobre la oración no es simplemente una lección al creyente de ser humilde en oración, también es una lección al hipócrita. Dice, no seáis como los hipócritas. Estos son los incrédulos o falsos creyentes. Nos dice que ellos también pueden orar. Ellos también oran. Esto no dice que solo el acto de oración no prueba nada acerca de tu posición ante Dios. Aquí hay un ejemplo de alguien que oró. Caín. Caín oró después de asesinar a su hombre. Génesis 4:9, entonces Yahvé le dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y le dijo, no lo sé, ¿soy yo el guardián de mi hermano? Caín miente a Dios y niega responsabilidad. Y sí, él era el guardián de su hermano, Dios pronuncia castigo sobre Caín y Caín piensa solo en sí mismo. Génesis 4:13 dice, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Caín fue sentenciado por Dios ser un vagabundo y lo primero que hizo era dejar de viajar, rebelión inmediata. Entonces la respuesta de Caín a Dios en oración es enojado, mintió, se negó y negó a confesar el pecado. Mi punto es que los no creyentes también oran. Abran a Mateo 7 y esta es la última oración arrogante del no creyente o del falso cristiano, del hipócrita. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Y precisamente, ¿a dónde van? Apocalipsis 20:15. Y si el nombre de alguno no se halló escrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. El lago de fuego, a menudo descrito en el Nuevo Testamento, era la palabra Gehenna, que es traducido el infierno. El infierno Jesús se refiere al infierno 14 veces y también lo llamó fuego eterno, castigo eterno, el lugar de lloro, el lugar de crujir de dientes, el lugar de la oscuridad. Y alguien podría decir, yo no creo en el infierno, simplemente creo en Jesús. ¿Qué tal esto? Apocalipsis 14:10 llama al infierno el lugar de tormento con fuego y azufre que dura por los siglos de los siglos. ¿Y sabes quién preside sobre el infierno? Los santos ángeles y el Cordero de Dios, Jesucristo. Jesús mismo, según Apocalipsis 20, el que echará a los no creyentes al infierno, todos los hipócritas. Y alguien puede decir, bueno, mi Jesús nunca haría eso. Eso es porque tu Jesús, el Jesús de tu imaginación, no existe. Los hipócritas que oran para ser vistos como religiosos, los hipócritas de Mateo 7 que hacen cosas de iglesia para ser vistos como religiosos, el problema es eterno, no son salvos. En cambio, Jesús dijo en Marcos 8:34, y llamando a la multitud, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En Hechos 2, y Pedro les dijo, arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Romanos 3 dice que nadie será justificado ante Dios haciendo bien. Solo hay una manera de ser justo ante Dios. Romanos 3:22. Por medio de la fe en Jesucristo no hay nada que hagan que impresione a Dios. Lo más que piensan que están impresionando a Dios, o más desdén tiene Dios por ti. Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tito 3:5. Él nos salvó no por obras que nosotros hicimos en justicia, sino según su misericordia, mediante el lavamiento de la regeneración y renovación por el Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque si piensan por un momento que sus oraciones o sus actos de la iglesia, o si eran católicos, su confesión, o hacer penitencia, o pensar que sus buenas obras serán más que las malas obras. Si piensan esto, Dios dice en Romanos 3, no hay nadie que haga lo bueno. Nadie. Tus buenas obras son repugnantes ante Dios. Eres culpable, acuerdo según Santiago 2, de quebrantar toda ley de Dios, porque si has pecado en un forma, has pecado en todas formas. Te hace asesino, mentiroso, ladrón, adúltero, perverso de todo tipo. No piensen que Dios se quedará impresionado por un acto de falsa religiosidad, que oro, leo la Biblia y voy a la iglesia. Este es el error de orgullo falso del falso creyente que se justifica a sí mismo. Permita dar 2 ejemplos de oración pública. Uno que muestra a alguien que se dirige al infierno y otro que se muestra a alguien que se dirige al cielo. Jesús cuenta esta historia en Lucas 18, contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto de pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba del pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Para todos los que conocen a Cristo, que correctamente se han humillado ante Dios por arrepentirse a sus pecados y venir a fe, y solo en fe, sin hablar de sus propias buenas obras. Para ti que encuentran el poder irónicamente en la humildad de pecado, tú encuentras tu cuarto interior y tu lugar secreto, y en ese lugar secreto las maravillas y los asombros del cielo se abren a ti, porque el poder viene de la humildad. Nuestro querido hermano, ahora que está con el Señor, R.C. Sproul, escribió un himno basado en el Salmo 91, y es mi himno favorito en nuestro himnario. Dice: ¿Quién habita en su lugar más secreto? Nunca está lejos de su bendita gracia. Debajo de su gran sombra todo estará bien. No hay mejor lugar ahora para que habitemos. El lugar secreto de Dios Altísimo, la sombra de nuestro poderoso Rey, la morada donde los ángeles lloran, es donde nuestra alabanza siempre sonará. Deben conocer a Jesucristo, y si conocen a Jesucristo deben de acercarse a Él en humildad. Ese es el poder, es humildad. Padre, venimos a ti ahora y como un símbolo de nuestra humildad, bajamos nuestras cabezas y miramos oro para cada persona aquí, primeramente los que están escuchando.
los que no te conozcan a ti sean advertidos en su espíritu que todas las oraciones piadosas son nada y aún aumentan el fuego de tu ira. Y para todos los que te conocen, recuérdalos que nos acercamos a ti con humildad de corazón, con desesperación, revelando la angustia de nuestro propio corazón y nuestra necesidad y nuestras faltas, y que de allí viene el poder. Te bendecimos y te damos gracias por darnos la oportunidad de comunicar contigo, por abrir la puerta del trono celestial y escuchar nuestras oraciones. Damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.